Muy buenos días. Audiencia, sustentación de demanda de casación en el radicado 58661. Siendo las 11:40 am del 4 de mayo de 2023, por disposición del artículo 184, inciso final de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia da apertura a la audiencia pública de sustentación del recurso de casación dentro del proceso radicado con el número 58661. Para que obren el registro, solicito a partes e intervinientes que hagan su presentación. Defensor. Honorable magistrado, reciban ustedes un cordial y respetuoso saludo extensivo a todos los presentes a esta vista pública. Soy el abogado Robeiro de Jesús Franco López, me identifico con la cédula de ciudadanía número 79768 Bogotá, tarjeta profesional 140-251 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura y defiendo los intereses jurídicos de la doctora María Gilma Gómez Sánchez. Muchas gracias. Los cargos y la admisión de la demanda. Oportunamente, el defensor de la acusada interpuso y sustentó el recurso de casación y mediante auto del 27 de marzo de 2023 se dispuso admitir la demanda. El demandante propone 3 cargos con fundamento en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. El primer cargo, por nulidad debido a una irregularidad sustancial relativa al derecho de defensa de la acusada María Gilma Gómez Sánchez. El segundo, por la violación directa de la ley por indebida aplicación del artículo 410 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 9 del mismo estatuto. Y el tercer cargo, por la violación indirecta de la ley sustancial por un error de hecho derivado de un falso juicio de identidad por adición frente a la prueba documental número 54. Para el desarrollo de esta audiencia se le advierte al recurrente que cuenta con un tiempo máximo de 10 minutos para hacer su exposición, lo mismo que las demás partes e intervinientes. Hechas estas advertencias, se concede el uso de la palabra al señor defensor para que en calidad de recurrente sustente los reproches formulados contra la sentencia impugnada. Muchas gracias, honorables magistrados. En mi calidad de apoderado judicial de la doctora María Gilma Gómez Sánchez y en defensa de sus intereses jurídicos en el presente asunto, en efecto se presentaron 3 censuras contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Siendo nuestra tesis el primer cargo, en respeto del principio de prioridad, por violación al principio de motivación en su modalidad de motivación deficiente o incompleta, cargo de nulidad. Respecto a lo que atañe a la finalidad de las garantías debidas a mi representada, la censura se orientó a lograr se reconozca que el proceso adelantado en su contra se haya viciado, toda vez que se incurrió en irregularidades sustanciales que afectaron el derecho de defensa y el debido proceso. La sentencia de segundo grado se haya viciada por violación al principio de motivación en la modalidad de motivación deficiente o incompleta, considerando que existió motivación deficiente en cuanto a los requisitos legales esenciales, inobservados o incumplidos por mi representada, y la etapa contractual en la que se presentó dicha omisión. Segundo, existió una motivación deficiente con su debida acreditación probatoria, que mi representada era consciente o conocida que la modalidad de selección, esto es, de contratación directa por la causal de contratos de ciencia y tecnología, era improcedente y por ende ilegal. Existió motivación deficiente, toda vez que, en respuesta a las alegaciones de la defensa técnica, en la sentencia se utilizaron expresiones como, entre paréntesis, resulta extraño, cuando se resolvía un tema del otro sí del contrato, y entre paréntesis, resulta sospechoso, cuando se resolvía un tema de capacidad financiera. Estas manifestaciones, honorables magistrados, no pueden ser de recibo en una sentencia de condena, cuando el estándar probatorio para condenar
es más allá de toda duda razonable. Existió motivación deficiente por el uso en abstracto de afirmaciones como, abro comillas, valorados dichos elementos suasorios bajo los parámetros de la sana crítica, cierro comillas. Sin embargo, no se dijo qué postulados de la sana crítica fue él o los elegidos para analizar la prueba, en el entendido que cuando se habla de los postulados de la sana crítica, se debe motivar con suficiencia respecto de, según el caso, máximas de la experiencia, principios de la lógica, reglas de la ciencia o los criterios técnicos científicos para la valoración de la prueba. Pero dicha motivación brilló por su ausencia. En esa medida y trascendencia se efectuó el debido proceso y el derecho de defensa técnica de mi representada, pues ante estos eventos de motivaciones deficientes o incompletas, los ejercicios de impugnación, contradicciones probatorias y sustanciales se proyectan restringidos e imposibilitados, pues no existe forma de controvertirlos. De igual manera, se afectó el derecho de defensa técnica, en la medida en que solo a partir de motivaciones construidas conforme al postulado de razones suficientes que permitan conocer los soportes de la decisión, es como la defensa puede desarrollar ejercicios defensivos de contradicción e impugnación, con las dinámicas propias encaminadas a desestimar el análisis probatorio. Del segundo cargo, honorables magistrados. Respecto de la efectividad del derecho material, la censura en este cargo se orientó a lograr se reconozca que en la sentencia de segundo grado se incurrió en una violación directa de la ley sustancial, derivada de la ley sustancial por indebida aplicación del artículo 410 de la ley 599/2000 y falta de aplicación del artículo 9º y vidente. Aceptando los hechos y el análisis que se hizo de la prueba, pues la discusión es en estricto derecho. Específicamente, en la sentencia de segunda instancia, en unidad inescindible con la de primer grado, se dio tratamiento de requisito legal esencial a lo que no era requisito legal esencial, en la modalidad de selección de contratación escogida por mi representada, que fue de contratación directa por la causal de contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. En primer lugar, hay que advertir que el cargo que ostentaba mi defendida era de directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá. Y acá está el primer error, esto es, porque en la sentencia censurada se hizo una exigencia para una entidad del orden nacional, cuando la entidad que dirigía a mi representada era y es del orden distrital, esto es, operaba solo en la ciudad de Bogotá. En esa medida no se le podía exigir en modo de deber, como se le dijo en la sentencia que, abro comillas, debía someter el objeto del contrato a revisión por parte del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Colciencias, para que éste, en ejercicio de sus funciones y conocimientos científicos, rinda concepto al respecto. Deber que fue omitido por la procesada, cierro comillas. El tribunal incurrió en un error de intelección del contenido del artículo 7º de la ley 29 de 1990. Se deja claridad, no nos apartamos del cargo, el mismo siguió incólume. Pero es que ese error de intelección dice relación con dar alcance de requisito legal esencial a los conceptos del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Conciencias para una entidad del orden distrital local, cuando la norma claramente se refiere a una entidad del orden nacional. De lo anterior resulta cristalino que mi representada no debía acudir a conciencias para que se le expidiera concepto alguno. En igual error de interpretación incurrió el sentenciador de primera instancia. Y en segundo lugar, en consideración, se consideraron unos requisitos legales esenciales, pero para la modalidad de contratación directa seleccionada por mi representada no eran requisitos legales esenciales. Estos son los referidos al tema de capacidad financiera y de experiencia. Se enfatiza, son requisitos legales, pero no requisitos legales esenciales para esa modalidad de selección de contratación estatal de contratación directa. Y para el caso, la exigencia del tipo penal es la inobservancia de los requisitos legales esenciales en el trámite, en la celebración o en la liquidación de un contrato estatal, debiéndose remitir a la norma que regula la modalidad del contrato seleccionado y de la manera rigurosa establecer los requisitos legales esenciales en el contrato de la especie.
Este error es trascendente, pues si el tribunal hubiera incurrido en esa indebida aplicación del artículo 410 y si no hubiera incurrido en falta de aplicación del artículo 9, hablando categóricamente en lo que refiere a la conducta punible, la consecuencia sustancial derivada habría sido la de absolver a mi representada por ausencia de tipicidad, o mejor, porque la conducta desplegada por mi representada no se adecua de forma inequívoca al tipo penal del 410. Y el tercer cargo, honorables magistrados. También en respeto de la efectividad del derecho material, se formuló por violación indirecta a la ley sustancial, derivada de un error de hecho por falso juicio de identidad, por agregación o adición de la prueba, lo que dio lugar a una indebida aplicación del artículo 410 y falta de aplicación del artículo 9, categóricamente hablando. El agregado se presentó en la prueba documental, específicamente en el otro sí del contrato 638-2013. Pues se dijo en la sentencia que mi representada había modificado el contrato para el desarrollo de ciencia y tecnología por un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, se visibiliza el error en que incurrieron las instancias, teniendo en cuenta que al revisar el contenido material de esa prueba documental, se lee diáfanamente que se modificó única y exclusivamente dos cláusulas. La primera, cláusula sexta del contrato, que hace relación al pago del valor del contrato. Y la segunda cláusula modificada fue la cláusula 12ª, que hace relación a la garantía. Entre otras cosas, porque el actuar de mi representada fue transparente, hasta el punto que se valió de expertos, y entre ellos un tratadista en tema de contratación estatal, como lo verán ustedes, honorables magistrados, quien rindió concepto referente a la viabilidad de ese contrato de desarrollo de ciencia y tecnología. Sin embargo, en la sentencia censurada, en unidad inescindible con la de primer grado, como ya se había incurrido en un error de hecho por adición, el análisis en conjunto de la prueba aportada legalmente al proceso fue hecho de manera sesgada, hasta el punto que se dijo que mi representada, abro comillas, despreció la institución científica y prefirió respaldar su decisión en el concepto de un abogado inexperto en esos temas, cierro comillas, cuando ni siquiera, como ya se demostró, mi representada tenía que acudir a conciencias. Señor fiscal, se le ha agotado su tiempo. Como peticiones para concluir, honorable magistrada, me excuso, dos peticiones. La primera, en cuanto al tema de la nulidad como principio de prioridad desde la sentencia de segunda instancia, para que el tribunal se sirva corregir en temas motivacionales la sentencia. Pero su señoría, el segundo y tercer cargo respecto de la violación directa e indirecta, si ustedes así lo consideran y se privilegia la absolución sobre la nulidad, así lo solicito, para que en fallo sustitutivo se absuelva a la doctora María Gilma Gómez Sánchez del delito de celebración indebida de contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal.